Siéntense, hermanos. Esta noche quisiéramos pensar, hermanos, un poco acerca de quién es el que prevalecerá. ¿Quién es el que prevalecerá? Usted sabe que la vida cristiana está llena de muchas situaciones difíciles. De muchas situaciones, hermanos, que a veces uno considera de que son imposibles para uno. Cuando venimos a Dios, a veces no venimos pensando todas las luchas que se nos van a presentar, sino que al contrario, venimos pensando que ya no vamos a tener luchas. Y no es así. Porque al nacer de nuevo, el espíritu vuelve a la normalidad. Y entonces nos damos cuenta de que estamos atrapados y que solamente obedeciendo a Dios es que nos veremos libres de esa trampa en que el diablo nos ha metido. Sin embargo, obedecer a Dios no será nada fácil, porque la carne está habituada a su estilo de vida y ella ha sido la que ha dominado. De tal forma que empezará la lucha entre la carne y el espíritu. Por eso, hermano, oír decir a algún cristiano, hoy no voy a ir a la iglesia, eso es común. Eso es común, pero es que ahí está la lucha. En donde la carne se resiste. En la mente seguramente uno siente el deseo o en el corazón la necesidad de venir a la iglesia. Pero la carne dice no. Hoy va a haber partido de fútbol, ¿verdad? ¿Ah? Hoy van a jugar aquellos y esos son buenos para jugar. Y allí empieza, hermanos, los problemas de las dos naturalezas. La naturaleza humana que está habituada a aquel estilo de vida y el espíritu que ahora ya despertó. Y el espíritu quiere estar con Dios. El espíritu quiere mantener esa comunión con Dios, pero la carne se resiste. De tal forma que para poder, hermanos, subsistir en la vida cristiana, tenemos que buscar a quién le vamos a dar prioridad. Ver qué es lo que más nos conviene a nosotros. O quedarnos allá en nuestros quehaceres, en lo que la carne está demandando, o venirnos a la iglesia, que es lo que el espíritu anhela. Y esa es una lucha de todos los días. Mientras estemos en este cuerpo, allí va a estar esa lucha constante. Y solo Dios puede ayudarnos a sobreponernos a esas batallas y a lograr, hermanos, convertirnos en victoriosos sobre los apetitos de la carne.
Solo Dios, que Él sabe mejor que nosotros mismos, porque a veces uno no se da cuenta, vea, el daño que se hace cuando se queda en la casa y no se congrega. Uno no se da cuenta el daño que se hace cuando uno le da prioridad a ir un ratito a la playa. Dice uno, es que hay que ir a disfrutar un poquito, vamos a la playa, pero a lo mejor son pasiones de la carne. Y son cosas, hermanos, que nos van distrayendo y alejando de Dios, y cuando uno viene a darse cuenta, la carne ha vuelto a dominar y el espíritu está opacado. Yo me acuerdo cuando empezamos aquí como iglesia, hacíamos unos retiros a la Barra Santiago. Fuimos varias veces a hacer algunas vigilias allá. Según nosotros estábamos no desconectados, ¿verdad?, sino que íbamos allá a servirle al Señor. Pero ¿qué era lo que sucedía? Mucha gente iba. Mucha gente iba, pero ¿qué sucedía? Ya en el bus, cuando íbamos de camino, ya veíamos que habían hermanos que allí iban con su pelota. No iban muchos interesados en vamos a vigilar, vamos a orar, No, pelota, lo primero que uno notaba allí. Lo segundo es de que allá, en ese lugar, había mucha gente que andaba allí, que ellos no iban a culto, ellos iban a pasear, a disfrutar del mar, de la playa. Y por supuesto las muchachas con su tanguita, vea. ¿Ah? Y uno allá, hermanos, cantándole al Señor cuando pasaba una muchacha media chulona ahí. Y elegante la mujer. Dejaba de cantar uno por estar viendo a la muchacha que iba para allá, vea. Imagínense que yo una vez, tirado en la arena, clamando a Dios y sintiendo ese calorcito de Dios en uno, en una condición bonita allí, un momentito bonito con Dios, y en eso estaba cuando venían unas muchachas y no pudieron hacerse a un lado para pasar, sino que brincaron sobre mí. Chulonas, desnudas, que en esas sus ropitas que se ponen que no se cubren nada. Y cuando yo oí el ruido de la arena así, volví a ver, iba la mujer sobre mí así, con las canillotas abiertas así, bien chula la mujer, hubiera visto usted. Con ganas de volver a ir a la playa, pero no para ir a orar, sino para ir a vigilar a la mujer chulona. Ese es el asunto. Detallitos así tan sencillos nos van llevando y nos van alejando, y la carne se va engrandeciendo y nos volvemos en cristianos fracasados cuando vamos dando prioridad a esas cosas. De tal forma que, ¿qué es lo que nos conviene para vencer? Si ya no queremos volver al mundo, pues lo que nos conviene es buscar a Dios. Y Dios sabe de nuestra necesidad, el deseo que hay en nuestro corazón, el esfuerzo que hacemos, y cuando nosotros nos empeñamos por mantenernos aferrados a Dios, Dios se encarga en protegernos, ayudarnos y darnos la victoria. Solamente así podremos ganarle a los apetitos de la carne. Mire lo que dice el apóstol. Mire lo que dice en el verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él en su corazón ya no desea ofender a Dios, ya no desea andar en esa vida de pecado,
pero siempre cae, pero siempre fracasa, siempre comete errores. Entonces, ¿quién es? Él no quiere hacerlo. Como un hombre espiritual no quiere hacerlo, pero lo hace. ¿Quién es entonces? ¿Quién lo hace? Dice él que ya no es él, sino el pecado que mora en él. Él es el que, entonces, a razón de que él dice eso, de que él no es, sino el pecado que mora en él, a razón de lo que ya le dije, las dos naturalezas dentro de uno mismo. La naturaleza del espíritu, donde el espíritu hace sentir la necesidad de buscar de Dios, pero la carne que jala por otro lado. La carne que dice, hey, hombre, sí, reventar cohetes no es malo, hombre. Si todo el mundo revienta cohetes y bien alegres, y mire las lucitas que ponen ahí en la casa, mire qué bonito se ve. Muchos hermanos se han peleado con nosotros. ¿Y ustedes por qué no permiten que se pongan lucitas ahí en la casa? ¿Y ustedes por qué no permiten que se ponga el arbolito ahí en la casa? Porque son bagatelas. Nosotros no necesitamos de luces para estar iluminados. Nosotros la luz de Cristo es la que necesitamos. Nosotros no necesitamos de cohetes para mostrar que estamos alegres. A usted se le nota cuando anda alegre, sin tirar cohetes. Porque nosotros lo que necesitamos es tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Aparte de lo otro, de que usted sabe de que la tradición esa es pagana. El domingo se me acercó un señor allí y me dijo, quiero que me dé una cita donde hable de la Navidad. Me dijo, no hay cita, le dije. ¿Cómo que no hay cita en la Navidad? No hay ninguna cita que hable de la Navidad. Habla del nacimiento de Jesús, pero de la Navidad no. La Navidad es tradición que viene de allá y que adoraron a un fulano que nació de una noche de orgías que tuvo la mamá y esa la han acomodado a la Navidad. Y que sale bonito la señora chineando el niño y el niñito allí y el arbolito, que debajo de ese árbol fue donde tuvo la noche de orgías la señora. Entonces eso es lo que celebra el mundo disfrazado como nacimiento de Jesús. Y lo hemos dicho no sé cuántas veces, ¿verdad? No solo aquí, sino en muchas iglesias, que Jesús no nació en diciembre. Ese es nacimiento de otro fulano, pero no de Jesús, porque por lo que la Biblia dice se entiende de que Jesús nació por ahí por los meses de marzo y abril. Entonces, ¿a quién están celebrando la Navidad? Ese es el asunto, donde la carne, hermanos, nos va sacando ventaja muchas veces si no tenemos cuidado. Si no tenemos cuidado, y ya no, dice el apóstol aquí, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Por esa batalla que se libra de esos dos seres, el espíritu y la carne que moran juntos. Eso es algo parecido a esto que dice Génesis, mire. Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, verso 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová.
Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. En un solo vientre, 2 niños. En un solo vientre, 2 niños. A uno le pusieron Esaú y al otro le pusieron Jacob. Ahora, esos 2 niños dentro del vientre reñían. No había armonía entre ellos. No habían acuerdos entre ellos. Uno quería una cosa y el otro quería otra. De tal forma que hasta en su nacimiento Esaú salió primero, pero Jacob venía prendido del calcañar. Ahora, cuando ya se desarrollan en su vida, a Jacob le gustaba obedecer a Dios y suspiraba por las cosas de Dios, pero Esaú no. A él las cosas de Dios le valían un pepino. De tal forma que la Biblia nos muestra de que Esaú un día fue a cazar animales, eso le fascinaba a él, y fue al monte a ver si cazaba un animal, y cuando venía de regreso venía con una gran hambre. Jacob, que permanecía más en casa, tenía una olla de frijoles con bastante tomate, lentejas, y le llegó el olor a Esaú y le dijo: dame poquito de comida, traigo hambre. Y le dijo Jacob: si me das la primogenitura, comete la olla si querés. La primogenitura era una bendición de Dios grande. Y dijo Esaú: ¿y a mí para qué me importa la primogenitura? Si yo hambre traigo. Es lo que le interesaba, la barriguita llena, ¿verdad? A él no le interesaba a Dios. A él no le interesaba que Dios a través de eso le iba a dar una bendición tremenda. A él lo que le interesaba era, mire, estar así panzoncito, comer bien. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué le dijo Dios a Rebeca? El mayor servirá al menor. El que se inclina a Dios, ese ganará. Ese vencerá. Ese triunfará. Aquí dice, mire, oremos por amenazas, dice. Lo están amenazando. ¿Quién cree que va a ganar? ¿El que carga la pistola para amenazar o el cristiano que se apoya en Dios? ¿Y qué dijo la profecía? ¿Por qué temes? Yo soy el que peleo tus batallas. El espíritu prevalece sobre la carne, pero depende de nosotros. Agarrémonos de Dios, aferrémonos de Dios, metámonos con Dios. Dios se glorificará y las cadenas se romperán. El diablo está vencido.
El diablo está derrotado. Ahora ve usted, los dos muchachos estos luchando, que ese es tipo de su carne y de su vida espiritual. Por eso este libro del Génesis, los teólogos lo reconocen como el semillero, porque de allí se recoge una cantidad de semillas primitivas para la doctrina, para la enseñanza, para el aprendizaje. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice ese nacimiento de esos gemelos? Las dos naturalezas. Las dos naturalezas, la naturaleza de la carne que ama el mundo y la naturaleza del espíritu que ama las cosas de Dios. ¿De cuáles es usted? ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los que amamos las cosas de Dios? ¿O de aquellos que decimos, no hay que ser tan fanático uno? No hay que ser tan legalista. Para todo hay tiempo. Todo el año he ido a la iglesia y hoy no puedo ir a darme mi vuelta en comprar ahí el chumpipe. Pues si hay tiempo, aprovéchelo, ¿ve? Pero si es hora de venirse para el culto, véngase para el culto mejor. Le va a ir mejor con el Señor. Porque si descuidamos la vida espiritual, la carne se enseñoreará de nosotros y nos gobernará y nos dominará, y eso le puede suceder al más campeón. Mire lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 11 de Segunda de Samuel. Mire lo que dice la palabra de Dios. El verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. No fue a la guerra, solo mandó. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mire, todos peleando y él durmiendo. Todos en el culto y algunos allá en la casa. Yo allá lo voy a ver cómo lo transmiten, vea. Se lo va a llevar el diablo, amigo. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí está el diablo ya haciendo, mire. Y si no está preparado, el diablo se lo va a hartar. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, la hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El pan comido en oculto es sabroso, ¿verdad? Eso dice uno. Qué bonito, nadie se dio cuenta, ¿verdad? Mire, la mujer se purificó de su inmundicia y se fue para su casa tranquila. Aquí no ha pasado nada, ¿verdad? A los 10 meses fue el problema. David, hermano, el gran rey, el gran general que mataba millares,
que siempre Dios estaba con él y le daba la victoria. El gran David, que amaba a Dios, su corazón era conforme a la voluntad de Dios. Por estar durmiendo, mire lo que le pasó. Por estar de haragán, mire lo que le pasó. El gran hombre de Dios, que Dios lo ha levantado. Si uno se descuida, la carne prevalece. Si uno descuida la vida espiritual, la carne se ensoberbece. Por eso es que hay gente que ya cuando viene a la iglesia no le haya gracia estar en la iglesia. Solo son viajecitos para el baño. ¿Ah? Allí están, hermanos, en la silla, pero están incómodos y quieren salir y quieren que se termine ya, y que el hermano Roberto mucho se tarda y quizás ya no voy a venir a la iglesia. No es el hermano Roberto, es su carne. Es su carne. Y agarran el teléfono y hacen que como que le llaman y se salen y se sienten cansados porque la carne le está llamando a la cama, que se vaya a acostar a la cama. Allá bien acostadito en la cama con doble almohada y el televisor enfrente viendo el partido de fútbol. Allí sí está feliz él. Y allí pasa horas y no le rinde. A veces le duele la cabeza de estar incómodo ahí, pero como allí quiere la carne que esté. ¿Saber de qué me duele la cabeza? ¿De haragán qué es? ¿Ah? Eso le pasó al rey. Y si le pasó al rey, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Fallarle a Dios, ofender a Dios. Y por supuesto usted sabe que a David le vinieron consecuencias horribles de ese pecadito. El primer hijo que tuvo de esa relación, de esa noche de placer con la mujer, Dios se lo mató. Y David ayunaba y oraba y gemía. No hubo oración que valiera. Se murió el muchacho. A raíz de eso le mataron a otros hijos, como a Absalón, como a Amnón. A raíz de eso hubieron generales que murieron y sacerdotes que murieron. A raíz de eso hubieron hijas de David que la violaron, las concubinas de David que la violaron. A raíz de ese pecadito, una vida de tremendos preocupaciones y aflicciones y situaciones difíciles que vivió David, porque le falló a Dios. ¿Y por qué le falló a Dios? Porque todos en la guerra y él durmiendo. No vaya a andar de dormilón usted. No vaya a andar de descuidado. Es día culto, pero es el único día que tengo que descansar, no voy a ir. Le va a ir mal. Le pasó a David. Pero mire este otro, Mateo 26. Hoy está bonito el mensaje. Mire lo que dice Mateo 26. El verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, este es campeón, mire. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué decisión de ese hombre, ¿verdad? Qué hombre más terrible, cómo lo admira uno, porque cómo se expresa, qué corazón el de Pedro para Dios. Tenía buen deseo, quería fajarse al lado de Jesús. Y si a Jesús lo iban a matar y a crucificar, y también a Pedro, pues Pedro estaba, decía él, en disposición, sin conocer a profundidad su corazón, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. A nosotros mismos nos puede engañar el corazón. Y Dios, que sabe todas las cosas, había profetizado de que se iban a escandalizar de él. Era una profecía. Y Pedro decía: no me importa lo que haya dicho el profeta, conmigo se equivocó el profeta, yo sí allí voy a estar. Y Cristo se lo estaba diciendo porque era una profecía. Ahora, vea usted lo que dice el verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. Este es Jesús, el que se fue y dejó a los discípulos aparte. Los discípulos que ya había llevado para que oraran con él. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era difícil la situación, ¿verdad? La única forma de pasarla era fortaleciéndose en el Espíritu. Mire la oración de Jesús. Ahora, ¿qué dice el verso 40? Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo, como David. No estaban orando, no estaban velando. Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? ¿Cuántos oran 1 hora? Qué silencio oigo. ¿Cuántos oran 1 hora todos los días? ¿Verdad que no? Eso es para fortalecerse. Si no oramos, no nos fortalecemos. Orar es mejor que cantar. Orar es mejor que oír el mensaje. Un cristiano que no ora se deprime. A nosotros nos gusta oír el grito y que el hermano Roberto, ¡guau, guau, guau! El hermano Walter cuando estaba aquí con nosotros y estaba bueno, ¿verdad? ¡Guau, guau! Y la bocina se quemaba y la gente, aleluya, qué mensaje, ajá. Pero si no ora, eso ya le va a pasar. Y a la hora de los cubos, ¿cómo va a responder usted? Mire Pedro, dormido estaba. Ahora, ¿cuál es el consejo que Jesús le da? Verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ahí están las dos naturalezas. ¿Mí? El espíritu dice: claro, yo me fajo, yo me entrego, que me maten y que... El espíritu. Pero la carne es débil. Y la carne dice: uy, no. Si me matan, Dios mío, mejor una mentirita y que logre salir bien de aquí. Porque la carne no está dispuesta. Y entonces vea usted lo que le está diciendo el Señor. Lo que le está diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne se va a resistir y la carne va a decir: uy, no, hombre. Por eso dicen que en una ocasión
Unos pícaros quisieron mostrarle al pastor que no eran muchos los hermanos a pesar de que la iglesia era grande. Y esos pícaros dijeron, le vamos a mostrar al pastor de que no son muchos los verdaderos hermanos. Y que no se engañe el pastor y que se sienta así orgulloso porque la gran congregación que tiene. Si son poquitos, son ralitos los hermanos. Y fueron los amigos esos y consiguieron unas armas por ahí, quizás hechizas, pero las armas parecían de verdad. Y se encapucharon y se metieron a la iglesia y dijeron, si siguen con esta bulla, todos los vamos a matar aquí. Y la gente temblando allí, nos van a matar, nos vamos a matar. ¿Qué hacemos, Dios mío santo? Y la Virgen María. Y entonces dijeron, si se callan ya y se van a su casa, les perdonamos la vida. Pero si siguen haciendo bulla, los matamos. Así que los que estén dispuestos a parar ya y que se van para su casa, denle ahorita y les vamos a disculpar la vida. Pero si se quedan aquí haciendo bulla, los matamos. Y empezó el chorrito de gente a irse. Dejemos de cantar, dejemos de gritar, dejemos de palmear las manos y vámonos para la casa antes de que nos maten. Y se fueron todos y solo quedaron como 3 allí. Y ustedes no, nosotros vamos a seguir haciendo el culto porque nosotros, nuestro Dios, no vamos a dejar de adorarlo porque usted. Entonces le dijeron al pastor, esa es la iglesia, mira pastor. 3. Todos se fueron. ¿Quién ganó? La carne. La carne. Ella fue la que doblegó la carne débil. La carne es débil. Entonces el cristiano debe de fortalecerse. Y miren lo que le pasa a Pedro. Está durmiendo, no quiere orar, como muchos. Mire lo que dice el verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio del mismo capítulo 26. El verso 69. Pedro estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Una criada, imagínese usted, no era el rey, era una simple criada, trabajadora, gente humilde, sin armas en la mano. Y mire, le dice, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ahí ya está negando Pedro, primera negación de Pedro. Saliendo él a la puerta, como que ya iba huyendo, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, les juro por Dios que yo no soy de ellos. No sé quién es él, tal Jesús que tienen ahí. Va Pedro para afuera, va Pedro para adelante. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y no decía Pedro que estaba decidido a morirse a la par de Jesús, pues. ¿Qué fue lo que pasó? Que a la hora de orar, no quiso orar y se durmió. ¿Se da cuenta? Cómo la carne prevalece. Si descuidamos la vida espiritual, mire cómo la carne. Y ahora yo termino la lectura. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente.
a lamentarse. ¿Por qué lo negué? Si yo le había dicho, es que la intención no es suficiente. Hay que someter la vida, hay que buscar de Dios de verdad, hay que rendirnos ante Él, hay que darnos cuenta que si Él no está con nosotros, la carne prevalece. Solo con la ayuda de Dios podemos ganar esta batalla, Iglesia Emanuel. Solo con la fuerza de Dios. Si no, la carne nos va a meter gol. La carne nos va a derrotar. Y no que nosotros queramos. Es que la carne es fuerte, la carne es poderosa. Y por eso nosotros debemos de aprender de la palabra de Dios. Y descubrir lo incapaces que somos. Mire lo que dice el verso 18 de Romanos. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos desean darle la gloria al Señor? ¿Y cree que va a poder? No es de solamente sentirlo, hay que vivirlo. Y para vivirlo hay que someternos a Dios, hay que buscar de Dios. Hay que afligir nuestra alma y decirle: Señor, tened misericordia porque tengo este enemigo aquí que no me deja. Dicen por ahí algunos teólogos que el ser humano tiene 3 enemigos fuertes. El diablo es el primero. El mundo es el segundo. Y la carne es el tercero. De los 3, el más peligroso no es el diablo, es la carne. Es la carne. A ese debemos tenerle miedo. Yo cuando miro una señorita con el vestido bien apretadito, ay Dios, esta criatura la carne la carga bien doblegada. Aunque cargue uniforme, aunque ande uniforme, esta criatura va por mal camino. Ya con la faldita bien apretadita y arribita la rodilla. Ay Dios. Cuando miro a esos muchachos con el cortecito de pelo así y con la manguita de la camisa enrollada así enseñando el gatillo, ay Dios, papá, frito te va a hacer el diablo. Entonces la carne está robusteciéndose, la carne está dominándonos. Y la carne nos va a hacer fracasar si no nos afligimos y recurrimos a Dios y le gemimos y le decimos: apiádate de mí, Señor, porque yo soy malo. Necesito tu ayuda, Señor. Si Pablo, según la carne, dice que él tenía mucho que confiar en la carne antes de ser cristiano. Mire lo que dice Filipenses 3. Capítulo 3 de Filipenses. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Nos supera a todos Pablo. Sean reyes, sean generales, sean lo que sea, Pablo es Pablo. Y según la carne, él tiene mucho en que confiar allí. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Cosa seria el Pablo, ¿verdad? ¿Quién le podía achacar algo a Pablo según la carne? Pero él mismo dice aquí: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque la carne se derrumba y hay que meternos en el espíritu. La única manera de poder, hermanos, la única manera es que Dios en su misericordia nos ilumine. Y cuando nos ha iluminado, la gente le dice a uno: y va a ir al culto. Mire, va a llover, yo quizás por eso no voy a ir. Pero el que está iluminado dice: no me importa, yo sé que soy pecador y necesito de Dios, y aunque me moje, yo voy a ir al culto. Y tal vez el ventarronazo y el frío, hermanos, sacudiendo, y ahí viene la señora temblando y que la artritis no la deja, pero ahí viene la señora temblando, abrigándose las canillas y no deja de venir, y va a ir usted, y más ahí en la iglesia con tanta ventana que hay, el hielo que se penetra. Ay Dios, usted no va a aguantar, no debía de ir. Pero la señora ahí viene preparada para aguantar. Y no aguanta por las hilachas que trae, aguanta porque aquí hay un Cristo de poder que la sostiene. Es cuando estamos, hermanos, en el espíritu, que la carne no importa. Lo que importa es estar con Dios agarrado, porque sin Dios nada somos. Entonces Pablo, él tiene de qué confiar en la carne, pero ahora ya no. Ya se dio cuenta que su carne es mala, que su carne es traicionera, que su carne lo que busca es el pecado, que su carne lo que busca es lo malo, que su carne se habitúa y se ambienta más con el diablo. Pero él no quiere estar junto con el diablo, él quiere estar al lado de Dios. ¿Quién hace eso para que nosotros despertemos? Dios. Si Dios nos auxilia, vamos en buen camino. Y si Él no mueve su mano por nosotros, somos un puño de fracasados. Mire lo que dice la Biblia, siempre en Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted siente esa fuerza y esa necesidad en su corazón, eso es de Dios. Eso es de Dios y no es de cualquiera. Mucha gente va a decir: yo ya no, hermano. Pero usted va a continuar y usted va a decir: yo sí. Y no se ha dado cuenta usted lo que está pasando allí, que mire que el pastor, que mire que los hermanos, que mire cuánta hipocresía. Allí solo hipócritas hay. Dice usted: sí, pero yo no voy a ver a los hermanos ni sigo a los hermanos. Yo sigo al que se entregó por mí en la cruz del Calvario, porque está claro de que quiere estar en el cielo y que el único que lo puede llevar al cielo se llama Jesús de Nazaret. Nadie va al cielo porque el pastor es teólogo.
Nadie va al cielo porque el pastor es máster en teología. Nadie va al cielo porque el pastor es doctor en teología. Nadie va al cielo porque grita el pastor. Al cielo van los que Dios tiene misericordia. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nos nace en el corazón. Yo quiero servirle a Dios. Yo quiero honrar a Dios. Yo quiero vivir cada día mejor. Quiero obedecer a Dios. No es de nosotros. No es de nosotros, ni es porque nos imponen. Tiene que andar con la camisita amarrada hasta aquí, mire. Y tiene que ser manga larga la camisa con el que usted se debe presentar a la iglesia. Y debe andar con la cabeza agacha. Y debe ponerse sombrero. Y un montón de leyes que los hombres nos inventamos para demostrar que somos cristianos. Pero el cristiano no necesita nada de eso. Lo que el cristiano necesita es un corazón limpio. Y yo lo hago porque a Dios le agrada. A Dios le agrada. Yo quiero ser agradable, grato olor. A Dios quiero ser yo. Y por eso mi pantaloncito, y por eso mi ropita, y por eso mi vestimenta, y por eso mi humildad, y por eso mi consagración. Porque yo quiero ser agradable a Dios. Porque Él me libró del pecado y de la muerte. Ahora soy su hijo. Y por eso yo estoy, que quiero que Él sea exaltado. Ninguna imposición, a Él le nace. Porque Dios en su misericordia puso en Él el querer como el hacer. Sentido el deseo de ser diácono, hermano. Adelante, hermano. He sentido el deseo de ser diaconisa. Adelante. Póngase el uniforme y haga lo mejor que los que estamos aquí ocupando privilegio. Pero no porque se lo impusieron, sino porque Dios le ha puesto en el corazón el deseo. Y cuando la trompeta suene, volaremos. Y entraremos victoriosos. Solo se lo leo y nos vamos. Verso 19 de Romanos. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él no quiere hacerlo, pero lo hace. Él sabe que con eso se ofende a Dios, como David, pero lo hizo. Él sabe de que va a fracasar, pero termina haciéndolo. Porque el pecado está allí. Entonces, ¿cómo? Solo la sangre de Jesús. Solo la sangre de Jesús. Tenemos que recurrir a Él. Y por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Vea usted, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así que si nos mantenemos aferrados a Él, muchos frutos. Porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Quiere ser cristiano de verdad? Agárrese de Jesús. Agárrese y no descuide esa vida
de esa relación con Jesús, porque eso nos va a llevar a la victoria. No es la carne, no son los sometimientos, solo es esa relación que debe de mantenerse con Jesús. El cielo un día se nos abrirá y estaremos con el Señor allá, porque Él es grande y misericordioso con nosotros. Oremos a Dios, démosle gracias a nuestro Dios por este momento. Ya sé que la hora se fue. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es buena, porque tu palabra nos instruye, porque también nos hace preocuparnos, Señor, de que estamos metidos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo degradado, caído, Señor, y que siempre insiste en las cosas de esta tierra, y muchas de ellas que te ofenden terriblemente, Señor. Perdónanos porque tanto te hemos fallado, Señor. Perdónanos porque tanto nos hemos descuidado de esa relación contigo, y la carne se ensoberbece, Señor, y nos domina, y te ofendemos, Padre. Pero ahora, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, y que podamos estar, Señor, extasiados, añorando, Señor, y anhelando estar contigo en gloria, ver tu rostro, esperar tu venida, estar preparados para el día de tu venida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, tené misericordia de nuestras vidas. Tené misericordia y ayúdanos. Levántanos, restáuranos, conviértanos en hijos reales, verdaderos, genuinos, que adoran en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, de los tuyos, y guárdanos del mal, guárdanos del fracaso, guárdanos del descuido. Ayúdanos a afligirnos cada día. Estamos en tiempos finales, Señor. La iglesia no debe estar dormida, no debe estar distraída. La iglesia debe de estar velando, Señor. Toca los corazones, toca esa vida, Señor. Toca el corazón de tu pueblo, amado Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos esta noche, Señor. La iglesia orando. La iglesia orando al Señor un minuto más. Mientras la iglesia ora, si hubiera alguien que reconoce que su vida espiritual ha descuidado y que por eso ha fallado, renueve su trato con Dios. Dígale al Señor: yo he fallado porque he descuidado mi vida espiritual, pero aquí vengo, Señor, pidiéndote perdón. Quiero estar contigo en la gloria. La carne me ha dominado por mi descuido, Señor. David tuvo que pedir perdón. Pedro lloró amargamente por su descuido. Ya no fue el mismo, por supuesto. Cambiaron sus actitudes, cambió su vida para con Dios. Eso mismo debemos hacer nosotros. ¿Habrá alguna vida que quisiera venir al Señor? ¿Algún amigo, alguna amiga? Quizás algún hermano, alguna hermana que ya no tiene fuerzas para luchar.
siente que está absorbido por el mal, la sangre de Cristo nos limpia. El Espíritu Santo nos da la fuerza. Solo debe de creer. ¿Alguna vida que se pone de pie? ¿Alguna persona que se levanta de su silla y dice: perdóname, Señor? ¿Hay alguien? Si no, termino el llamado ya. ¿Hay alguna vida que quiere ser libre? ¿Que quiere estar preparado para luchar contra los apetitos de la carne? Aquí hay un Cristo de poder que le va a ayudar. No hay nadie que se pone de pie.